En este video conoceremos sobre dos sistemas de numeración muy importantes, los cuales son el octal y el hexadecimal. El sistema octal es un sistema de numeración posicional y es uno de los sistemas más utilizados tanto por máquinas como por humanos. El sistema octal se usa por los mismos principios que los demás sistemas de numeración basados en notación posicional, pero en este caso tiene 8 dígitos, es decir que en este sistema se utiliza la base aritmética 8. Es por eso que se usa el término oct, ya que significa 8, y sus dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esa manera entendemos que cada uno de los dígitos de un número octal será la multiplicación de ese dígito por 8 elevado a la posición, empezando por la derecha y empezando por el valor de 0. Los dígitos del sistema octal tienen el mismo valor que los del sistema decimal, pero su valor relativo cambia dependiendo de la posición que ocupen. En el sistema octal el dígito mayor es 7. De esa manera, cuando se cuenta en el sistema octal se va aumentando una posición de un dígito de 0 a 7. Al llegar a 7 se recicla a 0 para realizar el siguiente conteo. Para indicar que un número está escrito en octal usamos el subíndice 8. Cuando convertimos un número del sistema octal a su equivalente en decimal, solo debemos multiplicar cada dígito octal por su valor posicional. Para convertir un sistema decimal a su equivalente en octal, el proceso es diferente, ya que utilizamos el método de la división repetida, es decir, donde el entero decimal lo dividimos entre 8 hasta que el cociente sea igual a 0. El número octal será representado por los residuos de cada división. El primer residuo será el dígito menos significativo del número octal. Por lo tanto, el último residuo será el más significativo. En pocas palabras, los residuos se ordenan del último al primero. El sistema octal tiene su origen cuando las personas usaban sus manos para contar de 8 en 8 los animales. Por ejemplo, para contar el número de vacas, se comenzaba a contar con la mano derecha juntando el dedo pulgar con el meñique, y para contar el segundo animal juntaban el dedo pulgar con el dedo índice, y así sucesivamente con los dedos restantes de cada mano hasta completar 8. Existe la posibilidad de que en la antigüedad se usara el sistema de numeración octal antes que el decimal para poder contar los espacios interdigitales, es decir, contar todos los dedos a excepción de los pulgares. Después de eso se originó el sistema de numeración octal, a partir de la necesidad que existía de tener un sistema de numeración que fuera capaz de ocupar menos dígitos para representar un solo número. En ese entonces se crearon los sistemas octales y hexagonales que no requieren de tantos dígitos. Al inicio el sistema de números octales fue utilizado sobre todo en microcomputadoras. El sistema octal se usa al momento de empaquetar los bits en grupos de 8. Esos grupos de 8 se conocen como bytes u octetos y son útiles para saber el ancho de banda de un bus o periférico, es decir, saber cuánta información puede enviarse a través de ese dispositivo en un solo ciclo de reloj. El sistema octal se usa también cuando se trabaja con una gran cantidad de números binarios de muchos bits.
ya que es más fácil escribirlos en octal y de esa forma volverlos más manejables. El sistema octal se usa también en el lenguaje de fuentes y en impresiones de diagnósticos cuando se está realizando una prueba de programas. El sistema octal no requiere utilizar otros símbolos diferentes que los dígitos. Por otra parte, el sistema octal permite una fácil conversión de binario a octal y viceversa. El sistema octal se usa en la programación de PLC, es decir, en el controlador lógico programable. El sistema octal también se usa en computadoras Unix y en indicadores digitales. Además de eso, en el juego de computadoras Rama se utiliza el código de color basado en sistema octal. Pero al igual que otros sistemas, el sistema octal también tiene sus desventajas, y es que está limitado a una cantidad de 8 dígitos que van de 0 a 7 y no se utiliza en la cotidianidad para expresar cantidad debido a su nivel de interpretación. Como sabemos, las computadoras no tienen el sistema de números octales, no lo pueden entender, solo entienden el sistema de numeración binario. Por tal motivo debe existir un requisito de circuitos adicionales conocido como octal a convertidores binarios, es decir, que tal como es un número octal, la computadora no puede trabajar con él, pero sí se puede si usamos 3 bits para cada dígito octal antes que se aplique a un sistema digital o computadora. El sistema octal ha sido reemplazado por el sistema de numeración posicional hexadecimal, esto para poder representar números binarios de una forma más comprensible y manejable. Vamos a ver un ejemplo de conversión de octal a decimal. Tenemos el número 144 en octal o base 8. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una tabla separando cada uno de los dígitos que componen el número octal. Después de eso vamos a utilizar la base 8 y la vamos a elevar a potencia empezando de derecha a izquierda. Como lo podemos ver ahí, tenemos el 8 elevado a 0, 8 elevado a 1 y 8 elevado a 2. Lo que debemos hacer después es sacar el resultado de esas potencias, empezando también de derecha a izquierda. Sabemos que todo número elevado a 0 nos va a dar 1 y 8 elevado a 1 es como decir 8 por 1 y nos va a dar 8. Luego tenemos el número 8 elevado a 2 y ahí nos va a dar 64. Ahora lo que debemos hacer es que ese resultado que nos dio de la base 8 elevado a las posiciones que van de 0 a 7, lo vamos a multiplicar por cada uno de los dígitos del número octal. 1 por 4 nos va a dar 4, 8 por 4, 32 y 64 por 1, 64. Ahora lo que vamos a hacer que esos números que nos dieron cuando lo multiplicamos los vamos a sacar y los vamos a sumar todos. 64 más 32 más 4 es igual a 100. Por tanto, el número 144 en el sistema octal o expresado en base 8 es igual al número 100 en el sistema decimal o en base 10. Ahora hablaremos un poco acerca del sistema de numeración hexadecimal. Primero lo que debemos conocer es
cuáles son los términos que componen la palabra hexadecimal. La palabra hexadecimal es una combinación de los términos hexa y decen. Hexa proviene del griego y significa 6, mientras que decen es la palabra latina para 10. De modo que el sistema hexadecimal es un sistema de numeración posicional que tiene como base el 16. De 1950, cuando los primeros sistemas informáticos electrónicos estaban en desarrollo, se usaba el sistema de numeración binario. Al darse cuenta las personas que trabajaban que era un sistema muy dificultoso para representar grandes cantidades de datos, decidieron comenzar a usar el sistema hexadecimal, el cual hizo más fácil el almacenamiento y la transferencia de datos. El sistema hexadecimal se adaptó rápidamente a los lenguajes de programación C, es decir, al lenguaje común para programar sistemas embebidos, es decir, los sistemas autónomos que no dependen de un sistema anfitrión, como por ejemplo un procesador o un ordenador. El sistema hexadecimal fue usado en el campo de la computación por primera vez por la empresa de máquinas de negocio internacionales IBM en sus siglas, en el año 1963, y en el año 1956 lo usó también la computadora Bendix G15, pero esta vez no usaron las letras de la A a la F, sino que las letras de la U a la Z. El sistema hexadecimal se usa comúnmente en ordenadores y telecomunicaciones debido a que puede simplificar números extensos a una serie de dígitos más pequeña. El sistema hexadecimal tiene como base el 16, es decir, que cuenta con 16 símbolos para representar valores y, al igual que el decimal, incluye también el rango de 0 a 9. Y a partir de allí, en el sistema hexadecimal se usan las letras del alfabeto, las cuales son A, B, C, D, E y F. Para indicar que un número está escrito en el sistema hexadecimal, lo que debemos hacer es encerrar entre paréntesis e indicar la base como su índice. El sistema hexadecimal se diferencia con el decimal en la forma de leer los números. Por ejemplo, ahí tenemos un número en color café. Ese número nosotros lo leemos comúnmente como el número 302, pero ahí tenemos otro número en la imagen de fondo blanco, y en el sistema hexadecimal ese número se lee como 302 en base 16. Es decir, que en el sistema hexadecimal cualquier número representado como hexadecimal, los dígitos se leen uno a la vez y se especifica su base. El sistema hexadecimal se usa en tecnología informática para facilitar la legibilidad de números grandes o de secuencias largas, agrupándose en grupos de 2 o 4, y de esa manera se convierte al sistema hexadecimal. Es decir, que cuando se genera una larga secuencia de unos y ceros, entonces se obtiene un sistema hexadecimal más breve, el cual puede dividirse en grupos de 2 o 4. Es por eso que se usa el sistema hexadecimal, ya que es una de las formas más compactas para representar secuencias de bits,
Esa es su principal ventaja, que hace que se necesiten menos dígitos para representar un determinado número, de modo que permite ocupar menos memoria en términos de bytes. Es más fácil, rápido y sencillo convertir números hexadecimales a binarios. Asimismo, este sistema se utiliza en la dirección de origen y de destino de protocolos de Internet. También se usa en el código estándar estadounidense para el intercambio de información. El sistema hexadecimal también se usa en la descripción de los códigos de color en diseño web con el lenguaje de hojas de estilo. El sistema octal utiliza hasta 4 veces menos dígitos que la notación binaria. Este sistema también se usa en criptografía para representar claves de cifrado y mensajes cifrados. Este sistema también se usa en la ingeniería de hardware para representar valores de registros y direcciones de memoria en circuitos integrados y microcontroladores. Vamos a ver un ejemplo de conversión de hexadecimal a decimal. Ahí tenemos el número A03F en base 16. Y lo primero que vamos a hacer es separar cada dígito. Cada una de las flechitas va a indicar que va a haber una multiplicación. Para realizar esa multiplicación debemos apoyarlos en esa tablita, ya que ahí están los números por los cuales vamos a sustituir cada letra. Ahí tenemos la letra A y como podemos ver corresponde al valor de 10. Después de eso voy a elevar la base a la posición y nos va a dar 4096. Y como podemos ver ahí tenemos 0 por 16 elevado a 2 y ya sabemos que de todas formas nos va a dar 0, entonces por eso no la ponemos y nos pasamos a los otros números que son 3 por 16 elevado a 1 y pues nos va a dar lo mismo. Después tenemos la letra F y como podemos ver ahí en la tablita corresponde al número 15, entonces lo sustituimos por el número 15. Ahí tenemos el número 16 que está elevado a 0 y ya sabemos que todo número elevado a 0 pues nos va a dar 1. Todos esos números multiplicados y sumados nos van a dar el número 41.023. Por tanto, el número A03F en base 16 es igual al número 41.023 en base 10. Ahí podemos ver y comprobar que sí, el sistema hexadecimal es una forma más breve de representar números.